Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección de Escuela Sabática y esta vez vamos a continuar el estudio de los hermanos que entendemos bajo una hermandad cristiana y que son también nuestros deberes. Con la ayuda de Dios también queremos analizar un poco más detallado cada pregunta, pero antes de esto queremos empezar con una oración en silencio. Junto con nosotros está nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Vamos a orar. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, hagamos un repaso de la estructura de la lección. Soy yo guardia de mi hermano. Como podemos recordarnos de la lección pasada, vamos a continuar el tema relacionado con Caín y Abel, pero en esa lección continúa la historia, especialmente con esta respuesta que dio Caín a Dios en la conversación. El primer subtítulo, ¿dónde están los demás? Vamos a ver que eso es una introducción del tema. Seguimos con implicaciones de la hermandad. ¿Qué significa una hermandad cristiana? Y aquí vamos a ver que dos aspectos especialmente se ponen en primer lugar. Vamos a ver también en continuación el otro subtítulo, el amor y el mensaje del Evangelio. Es importantísimo entender esa lección para poder también entender y practicar una hermandad cristiana como debía ser en acuerdo de la Sagrada Escritura. Vamos a ver también en la última pregunta que es la recompensa de una hermandad cristiana, y vamos a ver que la recompensa es enorme. Por eso es siempre bueno intentar que en las últimas preguntas dedicamos más tiempo, porque ahí especialmente es un repaso de la lección y se ponen los puntos más importantes en la vista. Seguimos adelante con la ayuda de Dios y nos gustaría tener más detalles o tomar un poco más tiempo analizando cada pregunta con la ayuda del Señor. La primera pregunta dice: ¿cómo respondió Caín a la pregunta del Señor con respecto a dónde estaba su hermano? ¿Qué dijo Caín? Y prácticamente es el título de nuestra lección. Es importante a seguir, qué sucedió. Bien, estamos continuando el análisis de los eventos que ya se iniciaron en la lección previa y nos situamos en Génesis capítulo 4. Dios intenta todo el tiempo disuadir a Caín de su comportamiento, del tipo de pensamientos que está acariciando y de la enemistad que crece en una forma realmente peligrosa en relación a su hermano Abel. Ya analizamos en la lección pasada cuáles fueron las razones. Ahora ya lamentablemente Caín había quitado la vida a su hermano Abel, y aún así el Señor va al encuentro de él e intenta que de alguna manera pueda haber una reacción. Lamentablemente es lo opuesto, y la respuesta es: no sé dónde está, y ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Primero hay una mentira, una negación de la realidad abierta, y la segunda es el rechazo directo de responsabilidad, cuidado o asistencia de su hermano. Es decir, niega también y rechaza todo tipo de filiación. De esta manera se reconfirma el egoísmo, el centramiento propio
y el comportamiento de Caín, que era absolutamente rechazable. Ahora, es interesante que cuando se promueve un comportamiento tal, lo que estamos haciendo es negando directamente a Dios en nuestras vidas, sabiendo además lo que es correcto y lo repudiamos, estamos infringiendo la ley de Dios, porque sabemos que los 6 mandamientos últimos, la segunda tabla, está dedicada especialmente a la relación entre seres humanos. Por lo tanto, el descuido o pasar por alto nuestra relación con los demás es una falta abierta delante de Dios, y el Señor requiere responsabilidades por nuestra parte. Muchas gracias, Raquel. Es interesante la primera pregunta. Prácticamente en los testimonios nos presenta 2 grupos de hermanos que nosotros debemos considerar. Por supuesto, hermano es literalmente considerado, es una parte de familia. Mi hermano, mi hermana son que nacieron de la misma madre y padre, o por lo menos de uno de los dos, de padre o de madre. Pero aquí se habla de otro tipo de hermandad, de una hermandad espiritual. El primer testimonio habla de los hermanos de la iglesia, hermanos de la fe. Y por eso dice, algunos miembros de la iglesia no parece interesarles si los tales se salvan o se pierden. Eso es un problema. Si nosotros tenemos una hermandad, tenemos hermanos en la iglesia, debemos preocuparnos por su vida espiritual, si ellos necesitan nuestra ayuda, si están en peligro, si están atacados por otras denominaciones y confundidos en la comprensión de la verdad. Igualmente, otro grupo de hermanos se presenta en el segundo testimonio, que son ellos que no conocen la verdad. Estos también son nuestros hermanos. Ellos necesitan urgentemente escuchar de la palabra de Dios. Ellos necesitan la amonestación y también el mensaje tan importante, el mensaje de la segunda venida de Cristo, del Evangelio. Y esa lección vamos a ver que esos 2 grupos de hermanos, o estos 2 puntos de vista de la hermandad, se va a repetir en todas las preguntas. Seguimos más adelante y vamos a ver en la próxima pregunta 2. ¿Deberemos preocuparnos solo por nosotros mismos, o es necesario, deber y privilegio ser guarda de nuestro hermano? Bueno, mucho de eso también se habló en la primera pregunta, pero vamos a ver más específicamente relacionado con los versículos que tenemos aquí, qué significa tener un hermano y cómo debemos preocuparnos para ellos. Estas 3 citas amplían la perspectiva de lo que significa la hermandad. No está limitada solamente a la relación consanguínea, sino que va más allá, es decir, incluye toda la raza humana. El primer principio que tenemos incluido es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El primer elemento es que nadie debe vivir para sí. Y tal como las notas introductorias nos decían, la felicidad auténtica del ser humano consiste en el servicio, en compartir y asistir a otros, ya que Dios nos ha creado como seres sociales, que nos encontramos interrelacionados, y en este contacto se promueve la felicidad o la desgracia. Así que una actitud bondadosa, benigna, dispuesta a compartir, es altamente beneficiosa. No implica solamente la percepción a nivel mental, sino que tiene también un elemento de tolerancia de acuerdo a la cita de Romanos 15:1. Es decir, debemos considerar que hay flaquezas, que hay debilidades, y que igual que vemos los defectos de otros, otros ven los nuestros.
Por lo tanto, se nos apela a la tolerancia, a la comprensión y a soportarnos mutuamente, y no solamente centrarnos en nuestro propio agrado, sino colaborar en forma conjunta para el bien final de ambas partes. En Ezequiel 34:6 encontramos el matiz netamente espiritual, que obviamente engloba los dos anteriores y está relacionada con la preocupación que debemos sentir por comunicar la verdad a todos aquellos con los cuales nos relacionamos. Por lo tanto, hemos analizado ayudar en las necesidades específicas, prácticas, también tomar en consideración la situación emocional, psicológica del individuo, pero también el área religiosa y de fe. Son elementos en esta tridimensionalidad en cuanto a la preocupación que debemos sentir por nuestros semejantes, una motivación de vida. Debemos considerarlo no solo como una imposición o como una carga, sino como un placer, como un derecho y como un privilegio, ya que si gozamos de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios en nuestra vida, en una forma espontánea, voluntaria, se dará esa preocupación por toda persona con la cual nos relacionemos. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Debemos tener paciencia con nuestros hermanos y hermanas porque todos somos diferentes, tenemos diferentes flaquezas, diferentes debilidades, diferentes prioridades, y debemos apoyarnos unos a otros y debemos llevarnos unos a otros. Pero también debemos entender que guardia a su hermano no es solo eso, pero también guardar y ayudar a un hermano cuando él está en necesidad. Muchas veces podemos escuchar experiencias de nuestros hermanos que ellos tienen serias preguntas doctrinales, preguntas de la vida, preguntas de cómo se entiende una parte o otra parte, o por qué las cosas, por ejemplo, aparecen de una forma en las escrituras, pero otra forma en la vida real. Entonces necesitan un apoyo agresivo, un apoyo efectivo, y por eso debemos estar aquí y debemos estar allá, no solo esperar que los pastores o los obreros se ocupan de ellos, pero también los miembros pueden tomar la iniciativa de ayudar mutuamente unos a otros. Seguimos más adelante y vamos a ver más implicaciones de la hermandad. La pregunta número 3 dice: aunque somos de raza, naciones, lenguas y culturas diferentes, ¿qué se dijo de la humanidad? ¿Qué somos nosotros y cómo nos ve Dios? Eso es muy importante porque obviamente en esta sociedad tenemos muchas divisiones y lamentablemente podemos decir que esto está profundamente grabado en la mente de mucha gente. Eso se ve en la media, en los periódicos, en los informes que recibimos de las noticias, y lamentablemente eso afecta nuestra mente, nuestra forma de pensar. Pero ¿cómo ve Dios la humanidad? Bien, el principio fundamental es que Dios no acepta ningún tipo de discriminación. Para Él somos sus hijos, indistintamente del color, la lengua, la cultura, el lugar donde hemos nacido. Y por esa razón es significativa la declaración de Hechos 17:26, donde en clara exposición se declara: de uno solo ha hecho toda raza de los hombres. Así que el Señor nos ha establecido como un todo conjunto. No tenemos todos un mismo Padre, se declara en Malaquías 2:10. Es decir, nuestra filiación está relacionada con la divinidad. Nos pertenecemos y nos asociamos por creación y por redención. Y en Hechos se confirma de nuevo esta filiación. Todos los hombres son hermanos.
Entonces, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Se nos olvida. Desconocemos estos principios bíblicos de la pertenencia mutua, del vínculo estrecho que Dios nos confirma en las Sagradas Escrituras y que desea que cultivemos y fomentemos como un elemento básico para establecer la responsabilidad de la transferencia del mensaje a otros y también la preocupación y el cuidado por las necesidades que otros puedan tener, sin ningún tipo de restricciones. Eso es interesante y también es interesante el testimonio que dice aquí, en Cristo no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, todos son atraídos por su preciosa sangre. Y es interesante, estamos hablando de la sangre de Jesús, pero también en la otro testimonio aquí dice, cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el lamimiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Es muy interesante, son muy interesantes esas palabras, esas frases que encontramos en los textos inspirados, y debemos entender, queridos hermanos, que delante de Dios todo hombre son igual, todos hombres parecen igual y deben en el juicio de Dios también aparecer como igual responsable por sus actos, no importa de su edad, no importa de su nacionalidad ni de sus rangos sociales. Con ayuda de Dios seguimos más adelante y vamos a ver qué más podemos entender de la hermandad, qué amplias implicaciones están contenidas en esta gran verdad. En primer lugar, ¿qué significa ser guarda de un hermano? Vamos a ver la pregunta número 4, que es prácticamente el centro de nuestra lección. Las implicaciones son tan profundas que llegan hasta la salvación. Es decir, si nosotros no consideramos a nuestro semejante como nuestro igual, como aquella persona que es digna de todo nuestro respeto, consideración, y más que eso todavía, de ser receptor de las verdades que hemos conocido, y pasamos por alto nuestra responsabilidad a nivel de filiación y a nivel de hermandad, estamos negando la ley de Dios. Estamos rechazando y demostrando en el sentido práctico que no tenemos en nosotros el amor que nace de Dios y que no estamos unidos con el vínculo perfecto con la divinidad, lo cual es un elemento que nos descalifica para la salvación. Así que las implicaciones de rechazar, ignorar, olvidar, pasar por alto a nuestros semejantes es un acto que el Señor considera un pecado, de acuerdo a Gálatas 5:14. Muchas gracias, Raquel. Es interesante en qué forma seria Dios se expresa relacionado con nuestra actitud de hermanos. En el testimonio dice algo muy interesante: el que tiene el amor de Dios derramado en el corazón reflejará la pureza y el amor que existe en Jehová. Es interesante, hay otro versículo que dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro próximo, ¿cómo podemos hacerlo y cómo podemos decirlo? Porque Dios no lo vemos, pero vemos nuestro hermano. Así que el amor de Dios se refleja y prácticamente es visible en nuestra actitud y nuestra forma de comunicarnos con nuestros hermanos. Más amor tenemos, debemos reflejarlo también en estas relaciones y nuestras relaciones de hermanos y hermanas. Seguimos más adelante y vamos a ver
un poco más de este amor. Si nuestros corazones están verdaderamente llenos de amor por nuestros hermanos, ¿cuál será el primer evidencia? Si la pregunta número 4 hablaba mucho de nuestros hermanos de fe, la pregunta número 5 está prácticamente relacionada con el amor de los hermanos que todavía no son miembros de la iglesia. ¿Qué debemos y cómo entonces se revela este amor, amor de hermanos, vamos a decir, en ese caso en nuestra vida? En la disposición al sacrificio, a predicar la verdad indistintamente de las consecuencias. Pablo es un ejemplo real de cómo en prisiones, en las más difíciles circunstancias, su motivación para dar a otros el conocimiento y transferir la experiencia que había hecho con Dios sobrepasó el dolor propio, las necesidades y las desgracias que le sobrevinieron de acuerdo a las circunstancias. Esta es una demostración máxima, siguiendo el modelo de Jesús. Jesús también es presentado en la Biblia como nuestro hermano mayor, y Él estuvo dispuesto a abandonar el cielo, lo más precioso, excelso del universo, para venir a este oscuro, triste y caído planeta. Y lo hizo con la motivación del amor para salvación. Cuando nosotros gustamos, experimentamos, hacemos nuestro el amor que Dios nos ha dado, que ha dado sentido, orientación, objetivo, esperanza a nuestras vidas, será un impulso interno a llevar a otros esa misma verdad, hacerles partícipes de esta maravillosa experiencia que nosotros hemos hecho por Dios. Si no sentimos algo así, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé ese ansia, ese deseo, ese celo por comunicar a otros la verdad que tenemos. Eso no significa que debemos transferirnos a las más lejanas islas del Pacífico para hacer esta labor. Nuestro vecindario, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de la escuela, el señor o la señora con la que nos sentamos en el bus todos los días, debemos pedirle al Señor cada mañana que podamos impartir su verdad a cada individuo con el cual nos encontremos, ya que vemos en él a nuestro hermano y a nuestra hermana. No los ignoramos, no los despreciamos, no los pasamos por altos, lo tenemos incluido en nuestros intereses y deseos más elevados. Muchas gracias, Raquel. El testimonio es muy fuerte. Aquí en las primeras líneas dice: Dios llama al hombre dispuestos a dejar sus granjas, sus negocios, si es necesario sus familias, para llegar a ser misioneros suyos. La obra misionera es muy deseable, muy necesaria, especialmente cuando nos acercamos más cerca del fin del mundo, más es la necesidad de espiritualidad y de una guía espiritual, y esto es el tiempo en que nosotros vivimos. Sin embargo, antes de dejar nuestros negocios, nuestras granjas, no es mal seguir el consejo que ya escuchamos, a dar el mensaje primero a nuestros próximos, ahí donde estamos, en nuestro trabajo, en la calle, en nuestros vecinos. Y si tenemos éxito, si podemos ver que Dios de verdad nos está llamando y tenemos el interés y tenemos este gozo en nuestro corazón, entonces sí podemos llegar al próximo paso, que es abandonar todo lo que tenemos y entregarnos en el Señor en el trabajo de la obra misionera. Seguimos más adelante y vamos a ver un otro punto importante del Evangelio y cómo el Evangelio prácticamente se refleja o reflejado en nuestra actitud y nuestra comunicación en la hermandad. Cuando vemos a nuestro prójimo realmente como a un hermano, ¿qué estaremos dispuestos a hacer? ¿Qué podemos
a decir aquí Raquel. Estamos en la pregunta número 6 y vamos a ver la hermandad y la forma cómo podemos ayudar a un hermano de un otro punto de vista, un punto de vista que no hemos tocado hasta aquí en nuestra lección. La pregunta previa analizaba especialmente necesidades espirituales, la condición religiosa del individuo. En esta tenemos algo muy práctico, muy real. Es decir, debemos hacer buenas obras, cosas que sean útiles, necesarias, hacerles bien a otros, de acuerdo a la necesidad que tienen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es solamente una relación teórica o simplemente de comunicación o información, sino que nuestra relación implica compromiso, implica acción y sobre todo disponibilidad a tomar una actitud proactiva en relación a la ayuda, a ser útiles, a ayudarles en aquello que realmente es posible para nosotros y no pasar por alto las necesidades ni cerrar nuestro corazón a realidades profundas que está en nuestra mano poder solucionar y ayudar. Así que estamos hablando de la obra de la benevolencia, estamos hablando de la ayuda diaria, constante, en nuestro diario vivir, cuando nos confrontamos con situaciones que requieren una acción rápida por nuestra parte. De esta disponibilidad debe existir si realmente vemos a nuestro semejante, con aquel que nos encontramos como mi hermano o mi hermana. Muchas gracias, Raquel. Nosotros tenemos diferentes formas de expresar nuestra benevolencia. Tenemos nuestras ofrendas, diezmos y primero frutos. Son ofrendas que normalmente están dedicados a la obra misionera. Sin embargo, hay otras ofrendas, como es la ofrenda de los pobres, las ofrendas del buen samaritano, con diferentes proyectos muy necesarios, niños que no tienen medios para estudiar, o otros que son órfanos y necesitan el apoyo nuestro. Debemos compartir nuestros bienes, nuestras entradas con otros que nos necesitan más, y de esa manera también, si es poco, también como una hormiga podemos traer una pequeñez para la obra o para la ayuda. Pero si todos dan esta pequeña ayuda, entonces podemos unir una montaña de ayuda que puede ayudar a muchísima gente. Y eso es que sucede, eso es la voluntad de Dios. Y eso también tiene una recompensa enorme. ¿Y qué es la recompensa? Vamos a ver la pregunta número 7. ¿Podemos descuidar o postergar el llevar a cabo este santo principio? ¿Y qué es prometido a todos los que aman a su hermano? ¿Qué podemos decir aquí, Raquel? Ya esta pregunta se vuelve todavía más concreta y específica en relación a las necesidades reales que todo ser humano tiene. Por ejemplo, la cita de Santiago nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, alimentación y ropa es una necesidad básica. Y si nosotros lo percibimos o además se nos solicita explícitamente, pero nosotros decimos, bueno, tendré que ver lo que puedo hacer, pero no hay una intervención, no hay un compromiso, no hay una acción inmediata para cubrir una necesidad real, ¿de qué aprovecha lo que creo y la verdad? Porque no hay una práctica en circunstancias específicas de esa verdad que teóricamente se posee. Semejante también es la declaración de Mateo 25, 41 y 45, donde
se habla de la necesidad de ropa, la necesidad de ayudar al enfermo, de visitar al preso, de saciar la sed del necesitado. Es decir, cada uno de nosotros es consciente de cuáles son nuestras necesidades básicas. En el momento en que nosotros ampliamos nuestra percepción de las necesidades que nosotros tenemos, pero las hacemos extensivas a otros, nos daremos cuenta que hay muchísimas oportunidades dentro del pueblo de Dios y también en toda la humanidad que nos rodea de poder ser partícipes en la práctica del bien y en cubrir las necesidades que otros tienen. Además de eso, el principio que todo lo engloba es la bienaventuranza expresada en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que la proyección de centralizar las necesidades, los deseos, nos hace tanto más desgraciados e infelices en nuestra existencia. Sin embargo, el proceso de entrega, de apertura, de inclusión en un área y en un grupo mayor promueve no solamente nuestra espiritualidad, sino también nuestro compromiso y nuestra acción. Y por lo tanto hace de nuestra vida que ésta sea útil, que sea feliz y sobre todo que tenga la bendición del cielo en nuestra relación aquí y ahora con nuestro semejante. Muchas gracias, Raquel. Es interesante también el segundo testimonio que dice: la verdadera dicha solo se encuentra en una vida de servicio. El que vive una vida inútil y egoísta es miserable. Es muy sabio esta frase, y prácticamente podemos experimentarlo cuando nosotros compartimos el Evangelio con otros. Si ganamos un alma por Cristo, si se bautiza una persona, es una felicidad verdadera, es una felicidad que Dios comparta con nosotros. También si ayudamos al pobre, si podemos ayudar a una persona que se levante o que está en necesidad, así como podemos ver en el cuadro en el fondo, mucha gente se encuentra en una situación peligrosa de su vida, y estrechar nuestra mano y abrazar nuestro hermano puede salvar su vida, puede darle una nueva perspectiva de la vida y también puede llevarlo a la comprensión del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, y también le deseamos una feliz semana, un feliz sábado. Disfrutan esa lección y con ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén.